¿Qué tal, amigos de BNG Seguros? Los saluda su servidor Víctor Negrete. Como lo prometido es deuda, quería hacerles un video para explicarles cómo funcionan los seguros de educación, seguros profesionales, segubecas, fondos para la educación, como le quieran llamar, ¿no? Existen unas herramientas ahora para empezar a generar ese fondo que tú vas a utilizar o que vas a destinar para apoyar en la educación de tus hijos, ¿no? Entonces, si tú eres papá o estás pensando en serlo pronto y esta es una de las cosas que te gustaría conocer o que te gustaría saber cómo funcionan, quédate y te voy a platicar de qué se tratan este tipo de proyectos. Sin duda, desde que nos volvemos padres, hay una serie de preocupaciones que automáticamente se te cargan en tu cerebro como si fuera una actualización de tu software, en las que se incluye esa parte de los estudios o las posibilidades de educación que le vas a dar a tus hijos, ¿no? Ya sea a corto plazo, desde una entrada al kinder, a la primaria, secundaria, prepa, pero sin duda yo creo que la que más nos preocupa es la etapa ya profesional, porque sabemos el costo, ya que en ese sentido ya no va a ser probablemente donde tú escojas como papá, sino ya será donde tu hijo escoja qué carrera estudiar, a qué se decide dedicar, ¿no? Y uno como padre, pues yo creo que lo que quieres es no cerrarle las puertas, tener esa posibilidad de acompañarlo y soportarlo en esa etapa, más allá de lo que él se vaya a dedicar, a lo que vaya a trabajar. Sabemos que la formación, la educación para una persona es elemental, ¿no? Entonces vamos a partir de que estamos de acuerdo todos en que tenemos esa necesidad y que en algún momento, quieras o no, es un gasto que va a llegar. Entonces existen dos maneras en las que tú puedes llevar esta parte. La tradicional, y que seguramente la mayoría de nuestros papás la aplicaron. ¿Cuál es? Pues así que esperarse hasta que llegue la etapa, esperarse a que el hijo llegue a la universidad a sus 18 años y ahí ver con qué recursos se cuentan, si las posibilidades están en ofrecerle o no la oportunidad de seguir estudiando, o darle la oportunidad de que escoja la carrera que él quiere, si va a ser local o tal vez tenga que cambiar de residencia porque escogió una escuela en otra entidad o incluso en otro país, ¿no? Entonces la forma tradicional de los papás era, pues, a ver, ya veremos, a ver con cuánto contamos, cómo nos está yendo actualmente en el negocio, en el trabajo, etcétera, y si se puede, pues ahí ya te diremos si vas a poder seguir estudiando o vas a poder escoger la carrera que tú quieras, ¿no? Entonces, definitivamente conlleva riesgos el tomar la forma tradicional. Una es, pues, precisamente es esa, que no llegues en las mejores posibilidades económicas y que dependiendo de eso, pues las oportunidades de la escuela que escoja tu hijo ya no sea la que él quiso, o simplemente no llegue incluso, ¿no?, a estudiar una carrera profesional. La otra es que probablemente sí te alcance, sí puedas darle eso, pero tu sacrificio económico durante esa etapa va a ser mucho más fuerte que si lo haces con la plataforma actual o moderna, como le llamo yo, ¿no?, que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque a partir de los 18 a los 22 años, que es una carrera promedio de 5 años, lo que duran todas las carreras ahorita, vas a estar gastando mucho dinero en pagar colegiaturas, en pagar hospedaje si tu hijo se va a otro lugar, si los materiales, el transporte, la vestimenta, servicios, etcétera. O sea, va a ser una etapa en la que de entrada, pues, tu bolsillo se va a ver afectado. Si es que puedes, pues qué bueno. Si no, pues ahí definitivamente va a ser un golpe a tu patrimonio para poderle dar esa oportunidad a tu hijo de estudiar, ¿no? Y el otro riesgo fuerte también a mencionar es que
probablemente no llegues a esa etapa, acompañarlo, ¿no? Uno quiere pensar y ser positivo en decir vamos a llegar hasta el final con nuestros hijos, apoyarlos, a verlos crecer, a acompañarlos durante sus estudios, una vez que ya se casen, etcétera, conocer nietos. Sin embargo, pues todos sabemos cómo funciona esto de la vida y pues nadie tenemos garantizado llegar a ese punto final, ¿no? Entonces es otro riesgo, y que definitivamente este último riesgo yo creo que es el más fuerte, porque si esto ocurre en una etapa temprana, no nada más le vas a truncar las posibilidades de educación profesional, sino las que están atrás, a él, a sus hermanos, a tu esposa, pues también estarían condicionadas, ¿no? Porque pues tú eres el principal ingreso, o eres parte del ingreso de la familia, y con ello pues son con los que se hacen los proyectos para ver qué se va a poder hacer en un futuro, ¿no? Entonces esos son los principales riesgos de la plataforma tradicional. Y la plataforma moderna, y que ya mucha gente años atrás ha echado mano. Tú has de conocer a alguien, algún tío, algún vecino, algún amigo de la escuela que te hable y te diga, no, yo estoy ahorrando para la universidad de mi hijo, etcétera. Y esa plataforma moderna pues es en la que se basan este tipo de proyectos, ¿no? ¿Cuál es la plataforma moderna? Que lo empieces a hacer desde ahorita, que empieces a ahorrar ahorita el dinero que inevitablemente vas a gastar al momento de que tu hijo entre a la universidad. O sea, porque si tú así lo quieres, si esa es la oportunidad, ese es el proyecto de vida que le quieres dar a tu hijo, va a llegar en algún momento, vas a tener que gastar dinero para apoyarlo en ese sentido. Entonces, hacerlo ahorita que tienes más tiempo y posiblemente tus gastos sean menores, eso te va a ayudar a generar un fondo, y que inclusive ese fondo, pues en lugar de perder valor, pues te pueda generar cierto interés para que a la hora de llegar a pagar la universidad, pues se convierta en un poquito más, ¿no?, de lo que tú tenías pensado ahorrar. Entonces, no es lo mismo lo que vas a gastar durante 5 años durante la universidad, a que si lo desglosas a 10 o 15 años, incluso hasta 18 años, si es que tu hijo va naciendo apenas, ¿no? Entonces, esas son de las principales ventajas, que empiezas o desglosas ese gasto en más tiempo. La otra es que si lo haces en una plataforma que te da ciertas garantías, desde que empiezas el ahorro, probablemente estés garantizando que ese ahorro se cumpla al final del plazo. Ahorita vamos a platicar ya en específico de cómo funcionan este tipo de proyectos, ¿no? Y la tercera y más importante es que, si en dado caso, porque lamentablemente algo suceda contigo y no alcanzas a llegar a esa etapa en la que tu hijo va a entrar a la universidad, la garantía de ahorro ya está hecha. O sea, desde que tú iniciaste el proyecto para tu hijo, ya existe una intención, ya diste el primer paso, y hay proyectos que te pueden garantizar esa intención de haber dado la primera aportación a tu ahorro como un compromiso tuyo, y al mismo tiempo ellos se comprometen a que si algo te llega a pasar a ti, ellos le van a pagar la universidad a tu hijo, ¿sale? Entonces, esas son las diferencias en las que tú tienes. Ahora sí que tú vas a definir en este momento por cuál te quieres ir, si por la plataforma tradicional, esperarte hasta que llegue a esa etapa, o ir viendo la posibilidad de manejar una plataforma moderna de ahorro en la que tú puedas ir ya preparándote para ese gasto que se va a venir en un futuro, ¿no? Entonces vamos a platicarte un poco más de cómo funcionan los seguros de educación. Antes de comenzar a explicarte el proceso o la descripción de este tipo de productos, te quisiera hacer 3 preguntas. La primera es, si a ti te dieran la oportunidad de pagar de forma diferida la universidad de tu hijo, y no hacerlo no solamente en 10, que sabemos que sería bastante costoso, ¿no? Abajo de este video voy a anexar el costo de las universidades actualmente, de las principales universidades privadas, y de lo proyectado conforme a la inflación, de cuánto van a costar en un futuro, para que tú más o menos hagas cuentas
de la edad que tiene tu hijo actualmente y qué costo tendrían cuando ellos entren a la universidad. Entonces, partiendo de eso, que vayas viendo cuál sería el costo o lo que tú vas a tener que desembolsar durante su etapa de educación. Entonces, volviendo a la pregunta, si a ti te dieran la oportunidad de pagar la universidad de tu hijo, no solamente en 5 años, sino desglosarte y darte como un crédito de pagarlo en 15 años, y que al contrario de cobrarte intereses, te dijeran, ¿sabes qué? Si lo haces de esta manera, te puedas ahorrar hasta un 40% del pago de la universidad, ¿aceptarías? Una segunda pregunta, si te dijeran que alguien más va a pagar la universidad de tu hijo y los estudios que estudiaron previos, si algo a ti te llega a pasar en el transcurso de este tiempo y que ya no puedas acompañarlo en esa etapa, ¿aceptarías? Y por otro lado, mi tercera pregunta es, si debido a algún accidente o una enfermedad, tú lamentablemente ya no puedes seguir trabajando lo que hoy te dedicas, que es por donde generas el ingreso para garantizar los proyectos tuyos y de tu familia. Te dicen, ya no puedes seguirte dedicando a esto. Y alguien te entrega una suma asegurada de $80,000 para que tú hagas frente a esta situación adversa. Y te dicen, ¿sabes qué? A partir de ahorita no te preocupes por los estudios de tu hijo, alguien ya los va a pagar. ¿Aceptarías? Pues básicamente el proyecto que voy a presentarte viene a resolver estas 3 preguntas y yo creo que es difícil que hayas respondido alguna de ellas como que no. Entonces, si respondiste a todas que sí, entonces este es el proyecto que va a resolver esa necesidad y este es el proyecto que va a darte ese soporte de garantizar la educación de tus hijos sin importar que algo a ti te pase, y que lo puedes empezar desde ahorita, y si lo empiezas desde ahorita y lo puedes hacer en más años mejor, porque te puedes ahorrar hasta un 40, inclusive hasta un 50% de lo que vas a pagar en la universidad, ¿no? Entonces esto viene a resolver el tema de tu preocupación para la educación de tus hijos. Bueno, ¿y cómo funcionan los proyectos, los seguros para la educación? En primera instancia, tú tienes que definir un objetivo de ahorro. Tienes que definir en base a probablemente a qué escuela te gustaría que fuera tu hijo, cuánto te gustaría tener al momento de que llegue esta etapa, que definas un objetivo, ¿no? Todos sabemos que para llegar a cierto punto, primero que tienes que definir es un objetivo, ¿no? Si quieres bajar de peso, tienes que definir un objetivo de cuántos kilos quieres bajar y en cuánto tiempo lo quieres hacer, para poder establecer, en este caso a lo mejor un nutriólogo que te diga pues qué dieta tienes que llevar, ¿no? Entonces uno como asesor es lo primero que les pregunta a los clientes, ¿no? ¿Cuánto quisiera hacer? ¿No? Nosotros no podemos definir cuánto es lo que tú puedes ahorrar, solamente tú lo sabes. Entonces tú planteas y tú defines cuánto quieres llegar a tener. Ahorita te voy a mostrar aquí, va a aparecer la tablita de los costos de las universidades, ¿no? Si te quieres basar en eso o simplemente quieres basarte en tener un fondo tú para afrontar esa etapa. Una vez definido cuánto quisieras tener, se define el plazo, en cuánto tiempo lo puedes hacer. Entonces este plazo va a depender mucho de la edad que tenga tu hijo. Lo ideal para este tipo de proyectos es que tengan menos de 5 años tus hijos. Si tienen más, no importa, también se pueden hacer, pero el hecho de que sea lo más pronto posible te da mejores garantías, ¿no? Entonces, si tu hijo, por ejemplo, tiene 3 años, vamos a poner que tú tienes la misma edad que yo, tienes 31 años y quieres llegar a ahorrarle $1,000,000 para que pueda él escoger una universidad más o menos de esa categoría en la que las colegiaturas se cubran con ese monto, entonces a partir de ahí se define el proyecto, ¿no? Se van a definir de cuánto van a ser tus aportaciones anuales. Si tú lo haces en una plataforma tradicional, seguramente solamente tendrás que dividir el $1,000,000 a lo mejor en 15 años, para qué es lo que le falta para llegar a tu hijo a la universidad. Y en el banco, pues si los quieres guardar ahí, te van a
te van a meterlo a plazo fijo, no sé, para que te den cierto rendimiento. Pero el riesgo de hacerlo en esas plataformas es tu disciplina de ahorro, ¿no? Si tú no quieres ahorrar, si tú el año siguiente dices, se me presentó una situación complicada, esta vez no nos fue bien en el negocio, etcétera, esta vez mejor prefiero llevar a mi familia de vacaciones, esta vez mejor prefiero cambiar de coche, esta vez quiero hacerle remodelaciones a la casa, adiós al ahorro, ¿no? Entonces, lo ideal es que se meta en una plataforma en la cual te garantice ya cierta disciplina de aportaciones, y con esa disciplina de aportaciones te garantice una suma de ahorro al final del plazo, que es lo que hace el proyecto de seguro de educación. Entonces, se define 1 millón de pesos, lo vas a hacer en 15 años y el seguro te dice, vas a pagar esto. Entonces, a partir de ese punto, tú vas a hacer la primera aportación, y a partir de la primera aportación tú ya tienes un seguro tanto para invalidez como para fallecimiento. Si tú lamentablemente llegas a caer en alguna de estas situaciones, el ahorro y el millón de pesos al final del plazo está garantizado para tu hijo. Y al mismo tiempo, la aseguradora te va a entregar una suma asegurada de 1 millón de pesos, o puede ser más, si así se define en el proyecto, porque puede ser hasta 20, 50 o 100 veces más la suma asegurada del proyecto o el objetivo de ahorro que tú tienes. Entonces, si tú lamentablemente llegas a caer en una situación de invalidez, en ese momento te entregan a ti 1 millón de pesos, y al final del plazo, a los 18 años, el ahorro para tu hijo está garantizado, el 1 millón de pesos que tú le querías ahorrar. Ojo, al momento que te pase la situación de invalidez, tú ya no pagas nada al proyecto de ahorro. Ahí se cancelan las aportaciones, la aseguradora las hace por ti, para que en el momento de que lleguen la etapa de universidad de tu hijo, se tenga la suma garantizada, ¿no? Si lamentablemente después de cobrar la suma asegurada por invalidez, tú derivado de eso llegas a fallecer, o de cualquier otra situación llegas a perder la vida, a tus beneficiarios les entregan otra suma asegurada por la misma cantidad de 1 millón de pesos. Y a los 18 años, adivina qué, están garantizados los ahorros para tus hijos. Es decir, la aseguradora, en un hipotético caso muy catastrófico, te estaría pagando hasta en 3 ocasiones, ¿no? Entonces, por el solo hecho de haber tú tomado como opción de ahorro para la educación de tu hijo una plataforma de seguro, te garantizará estar protegido por si no llegas a la etapa de la universidad junto con tu hijo. El dinero estará asegurado para él, ¿sale? Y espero que con eso haya quedado más claro. Si tienes alguna duda acerca de cómo funciona, y si este video no quedó totalmente claro, quisieras que diseñáramos un proyecto para tu hijo en base a tus posibilidades y en base a tus objetivos de ahorro, contáctame y con gusto hacemos una videollamada y le entramos al diseño de tu plan de ahorro, ¿sale? Saludos, hasta luego.